En Hola, vertical. ahí está bien, está perfecto ahí la edición y estamos iniciando un nuevo programa de Voces de Mapas, donde la intención es abrir una red que nos ayude a tener una mejor percepción y un trabajo coordinado y integral de la migración, el medio ambiente y la paz. Para esto, Adela hoy nos trae un invitado de gala que nos va a presentar. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas para todas las personas que nos miran en Voces de Mapas. Con mucha emoción estamos aquí con Norman Bardavid y bueno, pues voy a presentarlo lo más breve posible porque tiene un currículum del tamaño del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, Norman es un artista plástico ya de entrada desde 1981. En el 81, bueno, inició Norman con el seudónimo Bruno Luna. Eso me llamó la atención, ¿no? Sus obras, pues, han sido expuestas a nivel nacional e internacional. También es empresario de la Galería 1010 y en esa galería ha organizado numerosas exposiciones y subastas de arte que han sido en beneficio de de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es fundador del revelacionismo, que es un movimiento incluso que sería muy interesante que nos platicaras al rato de qué se trata, ¿no? Es un movimiento muy interesante, artístico y con un enfoque de paz, me parece, ¿no? Que está vinculado al desarrollo de la conciencia, lo cual es muy interesante y muy importante. Por supuesto, es gran promotor de la educación, de la cultura de paz, es fundador de Comna Paz, que es una gran red de personas que trabajan por la paz y por la no violencia desde muy distintos rubros, ¿no? Y que además es una red que se ha extendido de forma importantísima. Es consejero de Naturalia, que es una organización no gubernamental dedicada a la conservación de la naturaleza, es conferencista internacional, es miembro honorario de la Alianza Internacional de los Derechos de la Madre Tierra Naturaleza, el presidente del Foro Global Ciudadano de Cultura de Paz, entre muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Norman. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque además tu influencia, o sea, tienes una gran influencia en muchísimas personas, ¿no? Como con toda tu filosofía eh, vivida y además, digamos, como elaborada, que se llama el revelacionismo. Eso se vincula con el desarrollo de la conciencia, eso se vincula también con la creación de muchas redes de paz. Entonces, nos gustaría mucho que nos platicaras eso y de eso ir articulando, ¿no? El cómo tú ves el enfoque de la migración y del medio ambiente, porque además eres un gran promotor de la conservación del medio ambiente. Sí, pues muchas gracias Adela y Gerardo por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo experiencia de vida y propuestas desde el área donde la vida me ha permitido jugar, crear, co-crear en torno a una humanidad más bella y más buena hacia nuestra propia evolución como individuos y como especie. Eh, pues el revelacionismo justamente trata de eso. Mi estudio personal ha sido los diferentes caminos de la conciencia. He incurrido en diversos, en unos voy un poco más avanzado, en otros menos avanzado, pero he sido iniciado en muchos de ellos. Pero mi percepción y manera de entender e integrar y ganarme la vida ha sido a través del arte. El revelacionismo parte de un proyecto de mentoría y mecenazgo a un colectivo de artistas plásticos en la isla de Cuba, que durante 7 años y medio, durante 2005 y 2013, pude colaborar con ellos, brindándoles el conocimiento de los maestros que yo iba estudiando, para que ellos pudieran nutrirse de esos conocimientos y lo pudieran expresar, cualquier cosa que tuvieran que expresar, pero el haber nacido y vivido en la Cuba de Fidel, por decirlo así, que ha representado la resistencia a la globalización por cuestiones propias o ajenas. Y
entendiendo el proceso desde la perspectiva artística, para mí es un estudio de vida muy interesante. Yo digo que Cuba ha sido una enorme escuela para mí, el poder llevar este conocimiento a un colectivo de virtuosos pintores cuyo el producto de ese esfuerzo ha traducido en un cuerpo de obra del cual se desarrollaron diferentes proyectos editoriales, curatoriales, museísticos, uno de ellos que se llamó Revelación en el año 2009, que se presentó en la 10ª Bienal de La Habana. La revelación para mí en ese momento fue esos 11 artistas que formaron parte de esa primera generación, presentarlos, básicamente presentar su proyecto artístico y en cuya introducción se establece el arte como herramienta para generar la paz a partir de los estudios de la conciencia. Y acabo de regresar de Cuba a presentar ya mi tesis formal, que le llamo el revelacionismo, que es el estudio de la revelación como proceso de estudio, la revelación en sí, la revelación del ser ante el ego. ¿Y qué es lo que sucede con el individuo y con el colectivo, con la colectividad, a medida que vamos despertando de la conciencia de identidad, que es en donde juega el ego y la personalidad, pero vinculados con otras áreas de la conciencia que básicamente podría decir que es el miedo y la confusión? En esa dimensión de conciencia es en donde prevalecen pues toda una serie de violencias estructurales y culturales las cuales heredamos como individuos, y si no las conocemos, lo seguiríamos perpetuando a las siguientes generaciones, cada vez con una violencia estructural y cultural más fuerte, más cercana para todos, porque se está en absolutamente todos lados. Lo tenemos en las series de televisión, lo tenemos en la propaganda mediática, lo tenemos en el cine, en Hollywood, en los videojuegos, y eso va traduciendo en un comportamiento de violencias en los individuos. En las escuelas lo vemos desde el bullying y después ya en las empresas y las organizaciones de la sociedad civil desde el mobbing, pero al final de cuentas formamos un cuerpo. Y ese cuerpo individual y ese cuerpo colectivo, que llamaríamos humanidad, a medida de que vayamos entendiendo estos conceptos de conciencia de manera muy sintéticos, que es parte de lo que ya propongo utilizando neurociencias básicas y leyes universales, para identificar lo que sucede a partir del momento de la revelación, que hay una transfiguración, de pasar de la conciencia de identidad a la conciencia social, a la conciencia espiritual, que ahí es en donde vimos que no solamente somos seres humanos, ni somos humanidad, también somos naturaleza. Y ahí podremos adentrarnos ya desde el concepto de unidad como antecedente de paz a hacer una sociedad que no nos sentimos separados de el prójimo, no nos sentimos separados de la naturaleza, no nos sentimos separados del planeta, de la creación, del creador mismo, sino que somos parte de. Y al sentirnos parte de, si lo llevamos desde sus orígenes, ¿qué quiere decir? Desde la educación en las nuevas generaciones, si vamos educando a las nuevas generaciones desde el concepto de unidad, desde que todos estamos interconectados, y entonces ya la percepción de sentirnos separados para poder explotar al prójimo o poder explotar nuestros recursos, llamémosle a nuestro medio ambiente, que es la naturaleza, sin piedad, entonces a medida que lo conozcamos, lo podemos ir transformando. Si no lo conocemos, estamos expensas a eso que hemos hecho de generación en generación, ya insensibles al proceso que tiene que ver con el cómo nos tratamos entre cada uno de nosotros, entre cada uno de nosotros como individuos, pero también entre cada uno de nosotros como especies, para lograr que desarrollo, sostenimiento, sustentabilidad y dignidad de vida. Desde esa concepción, y ahora ya tomada en cuenta desde el arte, es en donde nace el revelacionismo como corriente artística y corriente filosófica que toma el estudio de la conciencia y lo utiliza desde las artes para ayudar a lo que implica el despertar de la conciencia universal y pasar de la cosmovisión antropocéntrica dicotómica, el hombre al centro del juego en un pensamiento dual,
a una cosmovisión biocéntrica, o sea, la vida al centro del juego, desde una perspectiva cósmica, en donde el hombre es parte de ese juego. Y entonces cambia todo. Y a medida que lo podamos llevar, por un lado, al sistema educativo, por otro lado, que lo lleváramos a la política pública, a hacer política pública de paz, de paz no como un objetivo, sino la paz como una práctica, para que en las instituciones educativas se enseñe y en las instituciones colectivas se fomenten de manera institucional, todas las organizaciones, llamémosle públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos, instituciones religiosas. Entonces así trabajamos de manera paralela con toda la sociedad. Y si hacemos eso durante 20 a 40 años, quiere decir que en una o dos generaciones, las personas que están siendo educadas para la paz van a llevarlo en su vida práctica y desde esa manera de entender al mundo lo van a aplicar en todas sus relaciones y en las organizaciones en donde se desarrollen. Desde esa perspectiva, aquí haciéndolo ley es, si las instituciones tenemos que a fuerzas tener una certificación en cultura de paz, entonces al certificar a las instituciones, las personas que colaboren en la institución entenderán realmente qué es la cultura de paz y cómo llevarla a cabo. Estos son los planteamientos a nivel muy general, desde primero la personal, el arte y conciencia y la paz, y después de manera práctica. Educar para la paz, hacer política pública de paz y fomentar la cultura de paz a nivel institucional. Y eso me suena a que justo en o sea, desde esa perspectiva de unidad, de todos estos niveles de conciencia que has planteado, pues la educación para la paz tendría que ser transversal, ¿no? A todo. O sea, no plantearse como una materia aislada, sino realmente como una forma de relación humana, ¿no? Eso es lo que a mí me da, pero eso implica realmente hacer como todo un movimiento de cambio estructural, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil crees que pudiera lograrse para que en un momento dado llegáramos a decir lo mismo que tú dices? Todos somos migrantes, todos somos ambientales, todos somos artistas. ¿Qué implicaría? ¿Cuáles son los problemas también o todos los obstáculos que impiden que esto suceda? ¿O cómo podría ser posible? Bueno, aquí es un proceso de cabildeo, un proceso de cabildeo que es parte de lo que hace la Comisión Nacional por la Cultura de Paz, ir cabildeando política pública de paz y, por ejemplo, lograr que la cultura de paz esté incluida en el artículo 3º constitucional, nos llevó 6 años de cabildeo. Una sola, lograr el cambio de una ley que es importantísimo. Pero ahora nos toca llevar ya la educación para la paz al sistema educativo. Eso es justamente lo que está haciendo parte de la comisión ahorita a través de la Mesa de Paz, de Educación, Conciencia y Paz. Se están analizando los diversos programas que nos llegan a la comisión, que están trabajando el tema de cultura de paz, para que los representantes de estas metodologías puedan en conjunto poder hacer las propuestas a la Secretaría de Educación Pública y a la UNAM para poder tener ya un programa integral de paz. Empezando lo primero por entender la paz, pero después cómo efectivamente la tenemos que llevar a las artes, a las ciencias y a las humanidades. Porque o todos somos partícipes de la violencia o somos partícipes de la paz. Pero una cosa es que lo hagamos de manera inconsciente, que es en donde estamos casi todos jugándose ese juego ese juego producto de tantas violencias que existen de manera estructural y cultural, y las seguimos propagando a nivel sistémico, o de manera consciente y estudiada podemos todos ir participando en las acciones que permitan que la paz sea verbo y no sustantivo. Para que la paz sea verbo, no sustantivo, es saber jugar el juego de unidad. Y nos han enseñado a jugar el juego de identidad y competir contra todos los demás. Cada uno tenemos habilidades y desarrollos diferentes.
y nuestra única competencia es con nosotros mismos. Y a medida que sepamos tener las habilidades para ir construyéndonos mejores habilidades en lo personal, para jugar mejor un juego colectivo, comprometido y sabiendo ser colaborativo con los demás, ahí es en donde viene nuestro real salto cuántico como individuos y como especie, utilizando lo mejor de los individuos, lo mejor que la tecnología nos brinde, pero tomando en cuenta, obviamente, todos los valores, los principios universales, los estudios de la conciencia y las leyes universales para usarlos a nuestro favor, realmente para nuestra evolución. Para ti, ¿cómo es la conciencia de unidad, Norman? ¿Y cómo? La, la conciencia de unidad es, imaginemos, vámonos hacia nuestro mundo interior. Y imaginemos lo que implica que cada micropartícula forme átomos, los átomos formen células, las células vayan formando órganos, organismos, sistemas, que todo sucede a nuestro interior sin que nosotros estemos conscientes de lo que sucede, de todos los intercambios biológicos, hormonales, de toda la energía que mueve a nuestro organismo para que nuestro ser esté conectado desde ese instrumento. Imagínate todo lo que sucede. Hacia el exterior sucede exactamente lo mismo. Cada uno, si tomamos el cuerpo de la humanidad como si fuera la piel, una piel de un animal, y sería el cuerpo, esa piel de la humanidad, de los diferentes colores de las razas humanas, cada uno de nosotros somos como unas celulita de piel. Nuestra mente ha fragmentado nuestras diferencias étnicas, raciales, religiosas, nacionalistas, partidistas, de género, de estrato social, de capacidades, de preferencias sexuales y de todas las diferencias desde dos equipos de fútbol, o las diferencias que normalmente aparecen en nosotros, que no son tantas cuando ya lo hacemos a nivel muy general, pero hemos jugado el juego de separación por miles de años. Por miles de años. Y hoy sabemos perfectamente que lo que sucede en un lugar del mundo le afecta al otro lado del mundo. Y estas cosas que hoy ya lo podemos ver a través del análisis de la ciencia y de ir midiendo muchas cosas a nivel científico, sabemos que estamos ante un cambio climático inminente, todos lo sentimos, cada vez el calor es más calor, el frío es más extremo. Y como todas las especies, son migratorias. Nosotros como humanidad no estamos exentos a eso. Y hay, hoy, por estos cambios climáticos, hay personas que en algún momento se encuentran en una zona que después ya no pueden tener acceso porque fue producto de un huracán, de una inundación, de un tsunami, etcétera. Y tienen que migrar. Y en esas migraciones muchas veces pues, tienen que ir más allá de las fronteras del país donde nacieron. Pero desde la perspectiva también espiritual, como almas, todos somos migrantes. Nos tocó a cada uno nacer en un espacio geográfico X, pero como almas migramos y tenemos una experiencia aquí, lo que llamamos la vida en la tierra. Y qué mejor que esa experiencia sea, sí, una gran escuela, pero que en esa escuela, pues ya como humanidad, con una humanidad ya no adolescente, porque el adolescente sigue defendiendo su identidad, su ego, sino ya una humanidad madura que reconoce las identidades, pero sabe jugar en unidad, la unidad en la diversidad. Si eso lo llevamos a las escuelas, si lo promovemos en las instituciones, si lo hacemos política pública, en donde somos seres humanos, pero también somos humanidad, pero también somos naturaleza, entonces, así como nos cuidamos a nosotros mismos, nos cuidamos entre nosotros y cuidamos a la vida misma. La vida es vida que devora vida, pero si nosotros somos la especie en teoría más inteligente y si utilizamos solamente para devastar nuestra naturaleza, todo está yendo en nuestra contra. En lugar de vivir en armonía con todas las especies, sabiendo que todos estamos para un bien mayor, para un servicio, pero
ya desde la perspectiva de que somos naturaleza, tendremos que llevar los derechos de la paz desde el ser humano, primero lograr el derecho humano a la paz, que no está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, ese es un objetivo, la Declaración Humana a la Paz. Y en esa declaración tenemos que todavía tomar en cuenta unos aspectos que los derechos humanos actuales todavía sufren, particularmente los pueblos originarios y el tema de los migrantes. Para que primero el rescate de todas nuestras raíces de los pueblos originarios, porque ahí se encuentra una enorme sabiduría. Los pueblos originarios están mucho más conectados con los cambios climáticos, están conectados con las constelaciones, con una visión cósmica, con el uso adecuado de los elementos, etcétera, que lamentablemente lo hemos perdido, pero esa esencia todavía está viva. Entonces tenemos que rescatarlo y utilizarlo a favor de esa nueva humanidad que está emergiendo en cada uno de nosotros, pero desde la perspectiva biocéntrica, cósmica, como la tenían nuestros antepasados. O sea, no es buscar el hilo negro, es más bien regresar a la esencia y actualizarlo con las nuevas tecnologías a favor de nuestra verdadera evolución. Y así como dices que es retomar la esencia de los pueblos originarios, en ese sentido, ¿cómo podemos retomar la esencia de los migrantes, la fuerza de los migrantes? ¿Cómo ves tú eso? Es decir, es algo que no va a parar jamás, ¿no? Son personas que no son reconocidas, al contrario, son discriminadas. Es decir, ¿cómo podemos retomar la esencia de las personas que migran? Sí, bueno, aquí es todo un proceso. Aquí es, por un lado, el facilitar los cruces transfronterizos, pero de una manera ordenada y que las poblaciones eh, que están siendo receptores de esos migrantes a la tienen cuando polos de desarrollo que permita que estas personas puedan ser útiles a la sociedad, puedan ser colaborativas, puedan tener un espacio de desarrollo y de trabajo dignos, que es al final de cuentas lo que todos buscamos. O sea, el poder desarrollar nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestras habilidades a favor de productos o servicios que nos hagan a todos mejores. Claro. Ir más allá de esas diferencias, en este caso las migraciones, producto de una nación a otra, pues más allá de lo nacional. O sea, nacimos en una tierra que hoy se llama en algún momento X, pero esos territorios han ido cambiando a través de la historia. Al final de cuentas tendríamos que vernos como una sola humanidad en un solo planeta. Los espacios, pues ya administrados geográficamente, administrativamente, por personas capacitadas en la parte de administración, pero es como tenemos ya una visión planetaria. Y eso no va a ser de la mañana, pero es un proceso gradual que sí lo podríamos lograr entre 20 y 40 años si hacemos lo correspondiente. ¿Y qué se necesita? La voluntad y compromiso de los gobiernos, porque si todos los gobiernos decidieran educar para la paz, y así como se dedica tantos recursos a la industria armamentista, ir bajando esos recursos e ir invirtiéndolos en educación para la paz y en el fomento de la cultura de paz y fortalecer las artes, porque muchas de esas violencias estructurales producen patologías emocionales, sociales, que la gente a veces lo tiene que expresar a través de violencia porque no lo sabe expresar de otra manera, pero muchas veces se puede expresar desde el arte y desde el arte ya es una válvula de escape para que después pueda estar de una manera más estable lidiando con las problemáticas sociales o naturales que cada uno nos podemos encontrar en algún momento de la vida. Sí, pues claro, el arte es un espejo de la sensibilización propia, ¿no? O sea, en ese sentido, pues al final crea paz, ¿no? Crea también una relación con uno mismo, ¿no? Exactamente. Claro, Sí. Y
Hace rato preguntaste, Adela, que cómo podríamos cambiar la identidad del migrante. Y después de escuchar a Norman, y te agradezco mucho, Norman, porque nos has dado una lección maravillosa, lo que necesitamos Gracias, cambiar Gerardo. es la identidad No, de más bien, ¿cómo podríamos reconocer, o sea, cómo, esta parte de cómo cómo reconocer modificamos esa postura egocéntrica varios? donde nos creemos el centro y no consideramos que somos parte de un todo, y que en lugar de estar viendo como si fuese el otro, entenderlo como parte del sistema. Y ese regresarnos al origen me hace mucho retomar algo, un concepto que tengo yo de lo difícil. Para mí lo difícil es la suma de todas esas cosas fáciles que no hemos hecho todos los días. Y son muchos años, muchos tiempos de estar trabajando en separarnos, en hacernos dueños de los espacios, en poner fronteras, en alejarnos no solo de las personas, sino también nos hemos alejado de la tierra, nos hemos alejado del origen, hemos dejado de cuidar lo más elemental. Yo te podría decir que hace 30 años era una maravilla que tú te pararas en el Valle de Chalco, en el hoy llamado Valle Chalco, porque ni siquiera era su nombre original, ahí en la zona de Jico, y veías el reservorio de aves migratorias más impresionante que llegaban a México. Y ahora es algo terrible, y como bien nos decía Norma, ¿qué vemos ahí? Constantes inundaciones, constantes problemas, constantes situaciones de todo el desequilibrio que hemos hecho. Y entonces ese regresar es parte de la intención de Mapas, que tomemos conciencia en que esa persona que hemos llamado migrante no es alguien ajeno, es parte de, y tiene una cultura, y tiene una formación, y tiene una aportación importante, que es lo que postulamos, que en lugar de que lo veamos como una víctima que se ha ido por distintas violencias de sus lugares, ya sean naturales o humanas, para que lo podamos reconsiderar en esa recuperación de las tierras. Y cuando nosotros tengamos ese deseo real de volver a nuestra naturaleza, pues también nos vamos a aceptar a ellos y nos vamos a aceptar a nosotros, porque me encantó esa visión de finalmente, ¿quién te dijo que tú estás en el lugar que te corresponde? Tú estás en el lugar que casualmente te tocó, y lo único malo es que lo consideres tu propiedad en lugar de que lo consideres un patrimonio universal. Y cuando Exacto. rompemos con eso, pues romperemos con muchos daños. Sí, sí, Norman, te dejo la palabra. Oye, por ejemplo, justo ahorita me viene algo en una pregunta, ¿no? Estas humanidades de las que tú hablas, de la humanidad niña, la humanidad adolescente y la humanidad adulta, y que dices, bueno, ahorita igual estamos en una humanidad adolescente, esto, o sea, todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, que tú crees que sea también como un punto de inflexión, o sea, un quiebre, un límite muy importante a través del cual realmente se puede hacer un cambio de conciencia importante. O sea, más que, o sea, preocuparnos demasiado por todo lo que está sucediendo, también ver que en este contexto de tanta violencia y de tanta crisis, hay también una oportunidad para dar un salto cuántico. Sí, definitivamente. Cada vez esto se está polarizando más. ¿A qué me refiero? Cada vez hay más personas hablando ya del despertar de conciencia. O sea, nos llega a cada uno en ciertos momentos de la vida, a veces antes, a veces después, a veces como golpes duros de la vida, que nos va llevando a hacer un proceso de transformación completamente de quienes éramos y a quienes nos estamos convirtiendo. Y ese eventualmente estará formando una masa crítica que iremos jalando cada vez a más personas, más personas, más personas, incidiendo desde lo personal hasta lo global. Pero si utilizamos nuestra inteligencia para incidir en política pública, para incidir en los sistemas educativos
y para que en las instituciones por ley nos tengamos que certificar en la cultura de paz, entonces estaremos, creo que, haciendo las acciones para que en el menor tiempo posible podamos ya realmente dar ese salto. Si no lo hacemos así, la negatividad irá adquiriendo cada vez mayor fuerza, como lo estamos viendo. Ahorita hay muchos polos de tensión en diferentes lados del mundo. La industria armamentista y militar mundial pues utiliza una cantidad de recursos impresionantes que si utilizáramos realmente los estudios de la conciencia, que se dice a mayor conciencia, menor nivel de gobernanza. Si todos tenemos las condiciones básicas para lograr desarrollo, para lograr una educación como escuela de vida, no solamente los niños y los jóvenes que estudien, hoy por hoy todos tenemos que ir estudiando porque tenemos la educación al alcance de nuestros teléfonos, cada uno de nosotros. Y hay tantas áreas que tenemos que irnos educando y aprovechando las nuevas tecnologías y aprovechando realmente los estudios de la conciencia, yo creo que sí podemos dar un salto cuántico, que estamos siendo parte de la generación que lo estamos generando, porque todo cada vez está más acelerado. Los medios de comunicación nos acercan y aceleran todo. Entonces, creo que nos está tocando ser parte de esa generación y haciendo esto estamos ayudando a que suceda. A medida que estos programas puedan ir llegando a más y más y más personas y nos vayamos identificando y hagamos lo propio, estaremos contribuyendo a esa nueva humanidad, hacia nuestra propia evolución. Por ejemplo, esto que, hablando, por ejemplo, de la migración y del cambio climático, o de la migración climática, o por separado o junto también. ¿Tú consideras que la migración climática o la migración como tal y el cambio climático serían un espejo de una humanidad niña, adolescente? O en ese sentido, ¿cuál es el espejo que nos está reflejando esa realidad a través de la cual también podemos generar cambios sustantivos? Ok, aquí si nos vamos un poco a nivel conceptual y esas tres acciones bien concretas, aquí tenemos que lograr lo que se llama la ley de los derechos de la madre tierra naturaleza. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, un río tiene derechos, porque el río es vida y no puede llegar pues una empresa y tirar sus desechos industriales allá porque acaban contaminando todo ese cauce de vida. Y lo mismo, si hacemos estos derechos de la madre tierra para que los ecosistemas tengan los derechos, entonces nuestro desarrollo podrá irse llevando a cabo siempre y cuando nuestros desechos utilizamos también la tecnología para reintegrarlos nuevamente al ciclo de la vida, pero ya limpios, ya filtrados. Y entonces, así estamos generando ya esa humanidad que podamos tener ese desarrollo con esas tecnologías, pero educados de que estamos interconectados y que lo que le pase a uno le afecta al todo. Claro, claro. Sí, o sea, Oye, al final. Norman, ¿tú qué consejo nos darías pensando en cómo, cómo transformar la visión global que se tiene por los migrantes en la actualidad en México, a que los dejaran de ver como ese grupo invasor, como ese grupo que desequilibra, como ese grupo al que le teme, y lo empezasen a ver y a entender como un grupo que puede ser parte de ese crecimiento, de ese desarrollo, de esa educación, de esa integración en la actualidad? Por decir, en el caso de México, y que tenemos esta influencia que vienen desde Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, inclusive lo utilizan desde otros lados del mundo para pasar por México con el objetivo de llegar hacia Estados Unidos. Y las políticas migratorias ahorita de Trump como nuevo presidente se está frenando, inclusive quitando a muchos de los
de los migrantes ilegales en Estados Unidos y está regresándolos por México. México también ya está diciendo no todos tienen que quedarse acá porque son de otros países, pues que los lleven a los países correspondientes. Pero ¿qué tendría que hacer México? Generar polos de desarrollo, particularmente cerca de la frontera, porque los migrantes lo que quieren, ¿qué es lo que quieren tener? Un lugar donde puedan trabajar de manera digna, decorosa y poder generar los suficientes recursos para ellos y para sus familias. Es lo que todos quisiéramos. Claro. Entonces, la recomendación sería hacer polos de desarrollo cerca de la frontera para que todas esas personas que pretendían ir hacia el norte logren el objetivo de poder ser útiles a la sociedad, ganándose los recursos, trabajando decentemente, honradamente y, y sin tener que pasar a otro país, siempre y cuando que las condiciones climáticas y las condiciones entre los grupos de las personas, que aquí tenemos pues otra de nuestras problemáticas, todo lo que está sucediendo a través del crimen organizado, etcétera, etcétera, que hace que ciertas personas tengan que salir por pago de uso de suelos o por toda una serie de violaciones que están sucediendo. Pero todos estos fenómenos se dan porque el mismo sistema lo propicia. Vamos a entender un poco esto. Eh, eh, Estados Unidos, siendo el país que más consume diferentes narcóticos, y si no hubiera una sociedad que consumiera, tampoco entonces habría un lugar en donde se produjera, ni tampoco de donde se distribuyera. Tenemos que analizar estas patologías sociales a mucho mayor profundidad. ¿Qué es lo que hace que una sociedad consuma narcóticos o consuma narcóticos en exceso? ¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad para que de eso sea necesario? Y a cambio de eso exportan, mientras sea ilegal, armamento. La industria armamentista, mientras hayan conflictos entre dos países o en el interior de dos países, ellos hacen negocio. Sí, claro. Sí, al final Entonces, al final, perdón, es la que gobierna la industria armamentista, ¿no? lamentablemente hoy sí. Cuando vemos las naciones más poderosas del mundo, el G20, por decir, el G8, pues están liderados por los países que tienen los mayores cuerpos militares, la mayor tecnología militar, y en base a eso se mide el potencial tanto económico o posiblemente destructivo de una nación a otra. Imagínate. Pero si como humanidad ya nos vemos como una sola humanidad, ya no tendríamos que estar invirtiendo en cómo matarnos unos a otros, sino el cómo saber convivir entre nosotros como una sociedad ya madura, que no tenga que ir sosteniendo esos egos colectivos, que utilicemos el ego porque no podemos matar al ego, es parte de estos procesos en la construcción de la identidad de la conciencia, pero podemos saber usar el juego del ego a nuestro favor y no ser dominados por el ego. Y aquí me refiero al ego personal o el ego que sostenemos de manera colectiva. Una cierta religión, se identifica un grupo de personas con esa religión y sostienen el ego colectivo de esa religión, o de ese grupo étnico, o ese grupo racial, o ese grupo nacionalista, o ese grupo del partido político al que se sientan afiliados. Y ahí están los egos y las personalidades colectivas que vamos sosteniendo individual y colectivamente. Y en ese sentido, pues es justamente, perdón, síguele, No, ibas a decir algo, ¿no? adelante, 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 Adela. Lo que me da ahorita es justamente que este asunto de la paz, o sea, todo lo que sucede, este asunto de la industria armamentista, ¿no? Y todo lo que dices de la parte de la educación y todo esto, pues es también como reivindicar la palabra paz, ¿no? Porque o sea, en la sociedad también como que se vincula mucho la paz
o sea, se asocia mucho la paz con la guerra, ¿no? O sea, los países hacen guerra en nombre de la paz, finalmente, ¿no? Entonces también la sociedad está muy confundida con los términos de la paz. En ese Sí, sentido, me parece que también la reivindicación de la palabra paz, de la paz positiva, es esa paz de la que tú hablas, que es también como la incorporación de un trabajo interior muy importante, ¿no? No solamente una paz social de opresión de las revueltas para mantener a la sociedad como tranquila, pero al final no se está resolviendo el problema de raíz, ¿no? exactamente. La mayoría de las personas entienden la paz como ausencia de guerra o Exacto. espacio entre guerras. O sea, ya acabó una guerra, entonces ya estamos en la paz. Se lograron acuerdos entre las partes. Pero académicamente hablando, se dice que la paz es la consecuencia de la unidad o la Ujú. paz es un estado del ser en unidad. Y el ser lo podemos ver en las diferentes dimensiones. La primera dimensión es la paz contigo mismo. La segunda dimensión de la paz sería la paz social, la paz entre los seres humanos. La tercera dimensión de la paz sería la paz con el medio ambiente, con la naturaleza. Y desde la perspectiva siempre de unidad. Claro. Pero Sí, o sea, ¿cómo podríamos romper este problema de que se forme más la identidad como una manifestación reactiva a lo que el medio presenta y no desde la esencia, no desde esa integración verdadera de la humanidad? ¿Cómo podríamos romper un poco esas tendencias? Yo creo que básicamente con esto que habíamos hablado desde un inicio, educar para la paz desde la perspectiva de la unidad, desde los niños, a medida que sepan jugar el juego de la unidad, estamos todos colaborando a que la consecuencia de eso nos brinde paz a todos. y justo el Nuestra, arte es una manera, ¿no? El arte es una perdón, manera, el arte es una manera de crear esa unidad. Cuando estás haciendo arte, te vuelves uno con lo que estás haciendo, ¿no? Finalmente. efectivamente. O cuando aprecias o ves o escuchas una obra de arte, una sinfonía, lo ves todo como una unidad, con sus altas y sus bajas, pero lo vas a ver, lo vas a percibir como una sola unidad. Ujú. O una pintura pues, está hecho de 1000 pincelazos, pero es una sola obra. Claro, claro, exacto. Desde, desde el arte es fundamental la unidad y nos han enseñado el juego de la identidad. Eso es nosotros como a nivel generacional es la educación que recibimos y la seguimos pasando. Ujú. Tenemos que seguir el juego de la identidad y entonces el ego y la personalidad, miedo y confusión a todo lo que da. Totalmente. Claro, el gran villano se convierte en la identidad finalmente, ¿no? Exacto. El poder borrar ese eres diferente al otro, ¿no? Porque finalmente el ego pues no hace más que el papel de protegerte, de permitirte vivir, pero mientras esté comandado por una creencia que parte del tú eres diferente, tú eres alguien especial, pues nos confunde, nos separa. Y ahorita que dabas el ejemplo y que es con lo que me quedo, cuando alguien está oyendo una sinfonía, cuando alguien está disfrutando una obra de arte y se hace uno con todos los que están en esa audiencia, estamos aprendiendo a ser parte de esa humanidad, estamos creciendo realmente, estamos efectivamente integrándonos en ese todo mágico que nos deja de separar para aprender a unirnos. Te agradezco mucho todo esto que nos has enseñado hoy, Norman. Y Sí. que espero las personas que oyen estas voces de mapas, pues se llenen de esta sabiduría. Y un poquito me gustaría promover dónde puede la gente contemplar tu obra. Eh, bueno, mi obra como artista, Acabas de sacar estoy, un libro, ¿no? Maravilloso, que acabas de presentar un libro muy interesante. También, ¿dónde se puede conseguir? bueno, pues a través de Facebook
si me piden amistad y me solicitan el libro, con mucho gusto se los puedo mandar de manera virtual. Este es el primer volumen de 4 volúmenes que conformarán ya mi libro, que tiene que ver con mi vida, mi obra y mi pensamiento y mi filosofía, que estará saliendo uno por uno, pero en realidad son 4 volúmenes que conforman un solo libro. Y nació ahorita el 3, el revelacionismo, el primero de los 4. Ya cuando estén los 4, ya buscaré un editor que como libro completo ya le interese poderlo vender a través de diferentes plataformas, Amazon o la que en su momento pudiera ser. Pero mientras tanto, quien le interese me lo puede solicitar a través de Facebook en Norman Bardavid. Exacto, sí, porque yo creo que a partir de ahí se puede reconocer gran parte de lo que has hecho, ¿no? Y además que recoges muchas voces ahí en ese libro, es muy interesante. Sí, utilizo las obras de esos 11 artistas, en particular inicio con 3 de ellos, donde confronto algunas imágenes de los artistas con textos de nuestros maestros, porque han sido maestros universales, algunos de ellos, otros maestros contemporáneos, pero desde diferentes filosofías, de diferentes concepciones, pero tomando en cuenta la conciencia, cómo dialoga la conciencia con el hombre y con la máquina representando al sistema mismo, que somos el hombre, lo que lo generamos, pero después quién controla a quién. Okay. ¿Quién No, pues, controla a quién? interesante. Pues Oye, no, Norma, pues muchas gracias. nos abre muchos temas, muchas cosas para seguir haciendo esta red, haciendo estas voces de mapas más ricas. Te agradecemos mucho lo que hoy nos aportas y la puerta está abierta para seguirte escuchando en otras ocasiones y seguir transmitiendo mucho de esto, a la vez que también estarte platicando y familiarizando con lo que vayamos pudiendo sembrar en esta obra que falta mucho por hacer, pero que es una parte de esa vibración que vale la pena abrir y que vale la pena luchar por salvar nuestra vida y a nuestra humanidad. Así es. Gracias a ustedes, Gerardo, Adela, por esta oportunidad, por este programa, que tenga larga vida y que sirva para que como individuos y como colectividad vayamos ya pasando de ser del Homo sapiens al Homo Deus, al hombre ya sabio y consciente, co-creador de realidades hacia nuestra propia evolución, como individuos, como humanidad, como vida misma. Buenísimo. Y bueno, pues ahora sí que no nos queda más que agradecerle a la gente que nos han visto en este programa. Y bueno, pues también les invitamos a ver si nos pueden poner un me gusta o compartir con las personas que ustedes consideren necesario para que el programa pueda llegar a más personas. Y también, pues, con ello, ahora sí que las voces de mapas, como en este caso la de Norman, que reparte conciencia por todos lados. Y bueno, pues aquí seguimos. Muchísimas gracias y pues hasta la siguiente. Próxima, muchas gracias. Gracias, Norman. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.